Muy bien, damos inicio al curso de Geografía e Historia de Guatemala y vamos a aperturar la guía de estudio número 5. La guía de estudio número 5 nos va a hablar del proceso de contrarrevolución. Recuérdense que en la guía 4 estuvimos hablando del proceso de revolución y veíamos un par de videos, pero recuerde que el proceso de revolución se da gracias al sistema de gobierno dictatorial que estableció Jorge Ubico Castañeda. Jorge Ubico se encontraba en la presidencia cuando él es destituido por el cargo, tomando la presidencia Federico Ponce Baides en el 20 de octubre de 1944. Se da el golpe de Estado para Federico Ponce Baides. Él quiso regresar al sistema de gobierno de Jorge Ubico, el pueblo no se lo permite y ahí se da el proceso de revolución. Logramos ver algunos avances como lo fue, por ejemplo, bueno, en primer lugar recordemos que hablamos que durante el proceso de revolución existieron únicamente dos gobiernos. El gobierno del general Juan José Arévalo Bermejo del año 1944 a el año 1951, él entregó la presidencia de manera pacífica, ordenada. Durante su gobierno, pues se logró bastante desarrollo. Este era un estudiante universitario y era pedagogo, por eso es que logró mucho desarrollo en el ámbito de educación, la creación de las escuelas tipo federación, la apertura de escuelas en las áreas rurales, programas de alfabetización, porque él quería sacar del nivel de ignorancia al pueblo. Él logró mantener su sistema de gobierno, entregarlo de manera pacífica y luego de ello toma la presidencia lo que es Jacobo Arbenz Guzmán. Él entra a la presidencia en el año 1951, pero él empezó de igual manera con la línea de Juan José Arévalo Bermejo. Cuando él se encontraba apoyando al pueblo en su gobierno, a él le dan golpe de Estado, pero ¿quién le da ese golpe de Estado? Se lo da la CIA, es decir, Estados Unidos. No le favoreció lo que él hizo, porque él empezó a regresarle tierras ociosas a los campesinos, empezó a quitarle el dominio de tierras que tenía Estados Unidos y obviamente eso molestó a Estados Unidos de tal manera que le da golpe de Estado. Este no sufre un golpe de Estado por el pueblo, sino que por los mismos políticos que en su momento pues él apoyó. En el año 1954, y eso es lo que vamos a aperturar ahorita en la guía número 5, en el año 1954 entonces se da la contrarrevolución. ¿Y qué fue la contrarrevolución? En primer lugar, tenemos que entender que la contrarrevolución fue frenar el proceso de desarrollo que traía Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán. Eso fue la contrarrevolución, pero la contrarrevolución es una lucha del poder a través de ideologías políticas. Esto no lo hizo el pueblo, esto no lo levantaron los campesinos, porque los campesinos estaban empezando a ser tomados en cuenta, ¿sí? Los campesinos estaban empezando a tener como ese apoyo, estaban empezando a tener como ese aval. Entonces, pero lamentablemente ustedes saben que todos son intereses políticos y la política lamentablemente desde años antiguos hasta la actualidad siempre ha habido corrupción. El hombre quiere, cuando hablo del hombre me refiero al género en general, masculino o femenino, quiere tener ese poder, quiere tener esa autoridad y muchas veces se olvida de que al momento de actuar de esta manera, pues llega a afectar a aquellos menos afortunados, aquellos, por ejemplo, en donde yo les he dicho que la educación es base para el desarrollo. Si usted no se educa, usted se va a estancar. Si usted no se educa, usted no va a tener conocimiento y por ende no va a tener puertas abiertas. Hay una gran diferencia entre aquellas personas que han tenido oportunidades de estudio, han tenido buenas condiciones, han tenido ese aval económico, aquellas personas que lamentablemente no. Pero hay una diferencia. Aquel que no ha tenido las mismas oportunidades las puede llegar a desarrollar con su esfuerzo, sacrificio y necesita de un conocimiento. El conocimiento académico lo tenemos a través de la educación. En Guatemala la educación siempre ha sido golpeada en las áreas rurales, no digamos en los distintos niveles, y eso ha sido una forma de estancamiento, por una parte. Por otra parte, reconozcamos que la mayor cantidad de población guatemalteca es perteneciente al área indígena, desde contextos pasados hasta la actualidad. Se supone que en Guatemala hay 22 grupos étnicos de ascendencia maya, pero lamentablemente nosotros mismos marcamos dos elementos claves que son el racismo y la discriminación. ¿Se recuerda que yo le expliqué a usted que la discriminación racial
es que usted venga y usted diga, por ejemplo, que usted menosprecie a alguna persona por sus rasgos físicos, su color de piel, su cabello, su tono de ojos, su estatura, su complexitura anatómica. O sea, cuando usted marca a una persona por esas características o cualidades, usted está marcando discriminación racial o discriminación, en este punto, una discriminación basada en un aspecto físico. Y eso es muy normal en nuestro país. O sea, es lo más normal que se puede dar en Guatemala. Ahora, el racismo, antes la población o la humanidad fue clasificada en dos razas humanas. Se recuerda, le dije blancos y negros. Hoy imagínense si eso aplicara, ¿cómo estaríamos nosotros? Marginados, no tendríamos acceso a educación, no tendríamos derecho. Entonces, obviamente, cuando se da un levantamiento para la lucha de los derechos, el objetivo era eliminar este racismo. Y la discriminación étnica es que usted marque a una persona porque porta un traje indígena, porque habla un idioma, porque practica alguna costumbre, alguna tradición. Y esto ha sido bastante común en Guatemala. Entonces, la contrarrevolución trajo consigo, primero, mire, racismo y discriminación, papel conservador del clero católico. La Iglesia Católica en Guatemala siempre ha tenido un papel fundamental. ¿Por qué? Porque cuando los españoles vinieron y conquistaron el territorio, ellos implementaron e impusieron la ideología de la Iglesia Católica. Guatemala, si hablamos de la cultura y las etnias, ellos no creían en la Iglesia Católica, ellos eran politeístas, ellos creían en sus dioses, pero cuando ingresan los españoles les dicen eso ya no sirve, ahora tienen sí o sí que aceptar la cristianización, que era la implementación de la Iglesia Católica. Claro ejemplo, asienta en la primer capital de Guatemala, en la antigua Guatemala, vea usted la antigua Guatemala y vimos muchas características. ¿Cuántas iglesias católicas no hay en la antigua Guatemala? ¿Cuántos conventos no hay? Esa es la causa, porque ellos implementaron, pero a través de esa implementación de una nueva ideología o una nueva fe, quitan la ideología maya y le dan favoritismo a los españoles y criollos en Guatemala que ellos tenían como base esta ideología, porque obviamente, por otra parte, hablemos de la cultura extranjera, hablemos de los españoles, ellos su base era la Iglesia Católica. Entonces, ese fue otro punto que vino a dar el proceso de contrarrevolución. Dice cultura política asociada a la hacienda. Como ya vimos en el proceso de los gobiernos dictatoriales, ellos les robaron tierras a los indígenas, los despojaron de áreas rurales, les quitaron la oportunidad de ellos trabajar sus tierras y con ello mantener a su familia. Entonces se da este sistema en donde el gobierno, en este caso el poder, tomó grandes extensiones de tierra y entonces ellos tenían el dominio. O sea, el campesino trabajaba, labraba bajo el sol, cosechaba, pero todos esos recursos y ganancias se iban para el poder y el campesino que obtenía nada, apenas si tenían para comer. Entonces, ese fue otro factor. El comunismo y el anticomunismo. Lamentablemente, en temas de poder, siempre ha habido un grupo que es el central, el que tiene el dominio, pero siempre se levanta otro con nuevas ideologías y es una lucha de poderes. Entonces, vamos a hablar de qué era el comunismo y qué era el anticomunismo para que se lo pueda comprender mejor. Gobierno de los liberales y el gobierno de los conservadores. Por una parte, el poder decía, hay que darle beneficios al pueblo, hay que darle oportunidades, este tiene que estudiar, este tiene que tener tierras, este tiene que ir creciendo económicamente. Pero por otro lado, había otro grupo político que decía, no, porque si le damos libertad, el poder ya no va a tener ese nivel de autoridad. Entonces, no. Entonces, por eso habla de un grupo de liberales y un grupo de conservadores. Es como decir, comunistas y anticomunistas. Dice el mito del dictador Jorge Ubico. Se dieron cuenta que el pueblo empezó a despertar, que el pueblo empezó a ver que también tenía participación importante en la toma de decisiones, que también a través del trabajo Guatemala se estaba superando, que a través de la explotación, entonces se levanta el pueblo, pero dice, no, regresemos al sistema de Jorge Ubico, implementemos ese gobierno de dictaduras. Entonces, esto trajo consigo la contrarrevolución, es decir, un levantamiento y un enfrentamiento en donde aquí sí ya empieza a participar el pueblo. Aquí sí ya se ve el levantamiento del pueblo. ¿Quién se encontraba en el gobierno? En el gobierno se encontraba, ya dijimos, que en el último gobierno de la revolución estuvo Jacobo Arbenz Guzmán. Él es derrocado
él es destituido del poder y se llama a una, mire, el 27 de junio anuncia su retiro de la presidencia. Él fue presionado para que él renunciara. Y se recuerda que vimos el video de renuncia, cómo él habla, el poder, dice, él dice la opresión. Ahora, cuando él se encontraba en el poder, Guatemala empieza a sufrir bombardeos. Él estaba en el poder, imagínense nosotros aquí tranquilos, felices, contentos, y de repente empiezan a entrar naves y a bombardear Guatemala. Eso fue lo que pasó hace muchos años atrás. Entonces, él fue provocado a tal grado de que los políticos extranjeros lo presionan para que él renuncie y él entrega el cargo. Cuando él entrega el cargo, toma la presidencia, pero este fue como por decir, inmediatamente. Entonces viene a la presidencia Carlos Enrique Díaz el 27 de junio de 1954. Luego se llama una junta de gobierno y en esta junta de gobierno estaba Carlos Enrique Díaz, pero él estaba en calidad de solo provisional, era un presidente únicamente por el momento, porque no se había tomado una decisión definitiva. José Ángel Sánchez, coronel Elfego Monzón, y el 29 de junio el ejército le da golpe de estado a Enrique Díaz. Una vez más el ejército, o sea, no les servía para los intereses políticos que ellos tenían, no les era conveniente y el mismo poder lo saca de ese nivel de autoridad. Se llama otra junta de gobierno el 3 de julio de 1954 y esta está integrada por, una vez más, Elfego Monzón, coronel Mauricio Dubois, coronel José Luis Cruz Salazar, teniente coronel Carlos Castillo Armas y el mayor Enrique Oliva. Si se dan cuenta y ustedes leen, todos son coroneles, tenientes, generales, porque Guatemala en los poderes, Guatemala durante muchos años, Guatemala tuvo miembros del ejército que lamentablemente ni siquiera eran oriundos de Guatemala, eran extranjeros que lideraban el ejército de Guatemala. ¿Por qué? La pregunta está ¿por qué? Obviamente Estados Unidos, que Guatemala había tenido desde el proceso de independencia apoyo por parte de Estados Unidos se metía en la política de Guatemala. Guatemala había apoyado a Cuba, como Cuba también había tenido ese apoyo por parte de Guatemala, entonces Cuba también. De hecho, para no ir tan lejos, contexto histórico, ¿quién fue el autor, autores y escritores de la letra de nuestro himno nacional? Origen cubano. ¿Por qué? Entonces vemos que esta participación política en nuestro país llevó a que cada vez la población fuera sometida a esclavitud, fuera sometida a abuso. Por eso hoy en día las ONG en la Defensoría de los Derechos Humanos a las comunidades indígenas están activas, porque tanta fue esa opresión que vivió el pueblo indígena en Guatemala que logró ese levantamiento. Entonces se da el proceso de la contrarrevolución, que fue el derrocamiento, pero vean aquí, no fue intereses del pueblo. O sea, cuando se da el proceso de la contrarrevolución, no era, ay, es que ya hay mucha discriminación, es que ya hay mucho racismo, es que la gente está muriendo de hambre, no tienen cómo trabajar, no tienen tierras. No, ahí era Estados Unidos estaba perdiendo dominio por los campesinos, por los indígenas. A Estados Unidos no le convenía que hubiera educación, a Estados Unidos no le convenía que la población, no solamente a Estados Unidos y a los políticos, que la población indígena cada vez fuera despertando y saliendo de su nivel de ignorancia, porque entre más educado es usted, entre más culto es usted, entre más conocimiento tiene usted, más son sus exigencias, ¿sí? Pero cuando nosotros carecemos del conocimiento, muchas veces somos abusados, ¿sí? Muchas veces nos violan nuestros derechos, muchas veces nos someten a procesos de esclavitud, porque hoy en día hay esclavitud disfrazada, pero hay esclavitud. Entonces eso depende mucho de nosotros salir de esos sistemas. Entonces se da el proceso de un golpe de Estado, se da el proceso a un llamado de juntas militares y toma la presidencia el 27 de junio. El 27 de junio muere Carlos Castillo Armas del año 1957, pero en el año 1954 le entregan la presidencia a Carlos Castillo Armas y vamos a aprender algo de Carlos Castillo Armas. Primero, vamos a ver qué fue lo que se dio para que se pudiera provocar el proceso de contrarrevolución. Y aquí vamos a hablar de la contrarrevolución, el discurso de renuncia de el presidente Jacobo Arbenz Guzmán, que era el que se encontraba en la presidencia, cuando él dice, ya, yo no quiero ser presidente, mejor me voy, porque Estados Unidos lo presionó, él sale huyendo de Guatemala. De hecho, él
renuncia a la presidencia, ¿se recuerdan? Lo hablamos en la clase anterior, él renuncia a la presidencia, se va de fuera de Guatemala y él muere en otro país. Pero él no es que él haya sido un mal presidente, sino que los intereses que él tenía no favorecieron a los intereses de los que estaban invirtiendo en Guatemala y por eso a él le dan golpe de Estado. El pueblo ve eso como una forma injusta de, bueno, ¿por qué? Obviamente tomaron al pueblo también en contra, un grupo de la población, no toda la población, un grupo de la población también se va en contra de este presidente y logran el derrocamiento. Entonces ahí viene la contrarrevolución. Por eso hablamos de que la revolución, 10 años, del 1944 al 1954, exactamente 10 años, dos presidentes. Juan José Arevalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán. El primero es buen presidente, entrega su gobierno pacíficamente, logra mucho desarrollo en Guatemala. El segundo quiere seguir la línea del primero, pero lamentablemente él comete un error que es regresar tierras y ese error trajo la consecuencia de que Estados Unidos le diera golpe de Estado y aquí empieza, todos hablan de el conflicto armado interno en el año 1960 al 1996, que son 36 años de guerra, pero en realidad el conflicto armado en Guatemala inicia con el golpe de Estado que le dan a este presidente y se acelera a través de la muerte de Carlos Castillo Armas. Carlos Castillo Armas, por su parte, es el presidente que vamos a estudiar ahorita en el proceso de contrarrevolución. ¿Por qué? Carlos Castillo Armas no fue malo, pero tampoco fue bueno. Carlos Castillo Armas jugó con fuego y se quemó porque él, por una parte, quería mantener contento al pueblo y por otra parte, mantener los intereses de Estados Unidos y no podía estar sirviéndole a dos señores. Y esto logra el levantamiento, el poder, una vez más, político, no está a favor de lo que Carlos Castillo Armas hace y a él no cuenta con la suerte del presidente anterior, porque él es asesinado dentro del Palacio Nacional y eso es lo que tenemos que comprender, que la historia en Guatemala, los levantamientos y enfrentamientos han sido políticos, en realidad no ha sido el pueblo. Por ejemplo, el conflicto armado interno, vamos a estudiar también este tema y van a ver ustedes que qué tenía que ver la población. O sea, la población no tenía nada que ver. Sin embargo, ellos no tenían nada que ver, ellos no iniciaron el proceso de guerra y ellos fueron los más afectados por intereses políticos. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte de la clase del día de hoy, pero esa parte no la vamos a grabar por temas de capacidad. Entonces, con esto concluimos la clase teórica. Recuerde que aquí están los links de acceso, solo le da clic y automáticamente lo envía al material.